basado allí en Mateo en el capítulo 5, como bien decía nuestro hermano y leía el versículo 13, donde nuestro Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando el Señor pronunció estas palabras, Él no se refirió aquí a los dirigentes religiosos de su pueblo, no se dirigió a los hombres del Senado de Roma o a los filósofos atenienses, sino que se dirigió a sus discípulos y por consecuencia a nosotros los cristianos. Vosotros sois la sal de la tierra. Y ser la sal de la tierra, hermanos, es una gran bendición, es un gran privilegio, pero a la vez, sin duda, es una gran responsabilidad, porque tenemos que cumplir con el propósito de la sal, con las funciones de la sal. Pero antes de que entremos en algunos detalles considerando la sal desde un punto de vista figurado, comparativo, como lo hace el Señor, quiero decir que este versículo, pues vamos a entenderlo desde el punto de vista del contexto de su tiempo y digamos un tiempo cercano y aún un tiempo lejano. Cuando Jesús pronunció estas palabras, pues la sal tiene una relevancia y tiene una importancia que quizás hoy no la tiene en este mundo contemporáneo. Pero hablando de la sal, literalmente, la sal como condimento comienza a estar perfectamente documentado en la historia en la época del emperador chino, Juan Gadi, y se remonta al año 2670 a.C. Había un método para extraer la sal y era que las aguas marinas se metían en recipientes de barro expuestos al fuego hasta que se obtenían los cristales salinos por evaporación. Y bueno, se remonta, como decía, a ese tiempo el uso de la sal. Y bíblicamente, pues encontramos que el pueblo de Dios usaba la sal en algunos de sus sacrificios. Ahora bien, la sal es un elemento muy importante. La historia de la sal está unida a las grandes transacciones comerciales, que su legado aún hoy se conserva en los nombres de lugares, de algunas vías importantes que conectaban centros de comercio y rutas específicas. Había o hay vestigios de lo que fue la Vía Salaris en Roma, la Ruta de la Sal en Alemania, la Ruta de la Sal en Francia. Y hablando de los egipcios, por ejemplo, eran expertos en la exportación de alimentos crudos, pero gracias a la sal y a sus propiedades, ellos consiguieron expandir el número de alimentos comercializables, convirtiéndose en los primeros exportadores de pescado, perdón, de la antigüedad. Eso nos habla, hermanos, de la importancia de la sal. La sal, como digo, literalmente hablando. Hay una ciudad en Austria que se llama Salzburgo y su nombre proviene precisamente de sal, de la sal. ¿Y por qué se llama Salzburgo esta ciudad? Bueno, se encuentra muy cerca de algunas minas importantes y de esa manera se le llamó Salzburgo o la ciudad de la sal. Y con el comercio de la sal, esta ciudad se desarrolló durante varios siglos, lo cual nos habla, hermanos, de la importancia de este elemento con el que Jesús compara a sus discípulos y con el que Jesús nos compara a nosotros.
La sal en los tiempos de Jesús a menudo se le usaba como medio de intercambio o para pagar algunos salarios. Inclusive sabemos que la palabra salario se deriva de la palabra salarium en latín y que es precisamente aquella ración de sal que se le confería a los legionarios romanos por sus servicios en el ejército. Y entonces la sal se utilizaba como una moneda, la usaban como dinero o la usaban para comprar lo que requerían. Entonces, la sal, como dice aquí nuestro Señor, ustedes son la sal de la tierra. Y enseguida, por ejemplo, habla también de la luz. Y la sal y la luz son tremendamente importantes. Si no fuera por la sal y la luz, pues yo creo que la vida no podría mantenerse. Y como dije hace unos minutos, Jesús no dijo esto, ustedes son la sal de la tierra, a los religiosos o de su tiempo, a los senadores romanos, a los filósofos, a la gente importante de aquel tiempo, sino a sus oyentes, a sus discípulos, campesinos, pescadores, mercaderes, a sus mujeres, a sus hijos, porque esto lo dijo precisamente en el sermón que conocemos como el Sermón del Monte. Y bueno, la sal se utiliza como elemento fundamental en la vida del ser humano. Y por ello, hermanos, dije que tenemos el gran privilegio, la gran bendición de que el Señor nos identifique como la sal de la tierra. Y hablando precisamente acerca de esto, quiero considerar en primer lugar el valor o la importancia de la sal. En su contexto, como dije, del tiempo, la sal viene a ser la sustancia de la historia. Y como decía, por ejemplo, de Salzburgo, que fue una ciudad que se desarrolló en torno a la sal, pues así la sal ha sido algo tan fundamental que las ciudades romanas, por ejemplo, se establecían precisamente cerca de algunos lugares donde podría conseguirse la sal. Así que la sal tiene un valor y una importancia tal, como decía hace un momento, que era usada como moneda, que era usada como el intercambio para adquirir las cosas que se requerían, como al legionario romano que se le pagaba con sal y con ello él obtenía las cosas que necesitaba. Bueno, es una bendición, hermanos, el que el Señor nos reconozca y nos mire precisamente como la sal, porque nos habla de la importancia y del valor que tenemos delante del Señor. Si bien para el mundo, muchas veces los cristianos no somos importantes. El mundo puede vernos como gente crédula, como gente ignorante, como gente sin cultura. Aún sin embargo, delante del Señor tenemos un valor y una importancia tal como en su momento cuando el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y por lo tanto, al tener este valor y esta importancia delante de Dios, aunque el mundo, como dijo el apóstol Pablo, nos considere como la escoria precisamente del mundo, como lo más despreciable, en primer lugar, para Dios tenemos mucho valor, para Dios somos muy, muy importantes. Si esto lo comparo, hermanos, con el pueblo de Israel, que fue el pueblo de Dios del tiempo antiguo, hoy la iglesia del Señor, hoy los cristianos, el pueblo de Dios. Pero Dios, por ejemplo, hablando del pueblo de Israel, fue un pueblo, ah, en cierta manera podríamos decir, humanamente hablando, insignificante. Un pueblo que, como dice el libro de Ezequiel, ah, creció, se desarrolló por la gracia, por la voluntad de Dios, porque humanamente no tenía posibilidades de ser un pueblo, como lo presenta, como dije, Ezequiel en el capítulo 16. Pero llegó a ser un pueblo grande y llegó a ser en su momento un pueblo poderoso, un imperio en alguna medida.
Pero esto es por la gracia de nuestro Dios. Pero hablando precisamente de este pueblo, Dios dijo que eran su especial tesoro. Para Dios este pueblo significaba mucho, tenía mucho valor, eran importantes y Dios estaba precisamente al cuidado de ellos. Y eso, hermanos, como digo, nos habla del valor que el hombre, que el cristiano más bien, tiene para Dios, aun cuando al hombre no tenga ese mismo valor, no tenga esa misma importancia. Pero fíjese, hermano, el pueblo de Dios, comparado aquí con la sal, pues son una bendición para el mundo. Y son una bendición para el mundo porque si consideramos el hecho de que nosotros somos la sal de la tierra, ¿y qué pasaría si no hay sal en la tierra? ¿Qué importancia tiene la sal considerando desde este punto de vista qué pasaría si no hay sal en la tierra? Bueno, yo dije hace unos momentos, ¿verdad?, que la sal y la luz son elementos tan importantes en la vida del ser humano que sin estos elementos, entonces la vida no podría mantenerse, porque sal y luz son fundamentales. Pero fíjese cómo la sal precisamente en este contexto de ser algo tan importante, pero a la vez algo tan despreciado por el hombre, o menospreciado, o no valorado. Y aún sin embargo, si no hay sal en este mundo, entonces el mundo no tiene razón de ser. Vamos a recordar algunas cosas muy básicas. En el tiempo antiguo hubo unas ciudades, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y a estas ciudades Dios, a causa de su maldad, decidió destruirlas, consumirlas con el fuego. Y le declaró esto a Abraham. Y Abraham empezó a interceder por las ciudades, considerando y diciendo a Dios, ¿vas a consumir o a castigar juntamente a los justos con los injustos? Y dijo el Señor a Abraham, si hay 50 justos, porque dijo Abraham más bien, habrá 50 justos en la ciudad o en las ciudades. Dijo Dios, bueno, si hay 50 justos, no las destruiré. Dijo luego Abraham, bueno, habrá 45. Dijo Dios, pues si hay 45, no las destruiré. Habrá 30, habrá 20, habrá 10. Y dijo Dios, si hay 10, no las destruiré. Pero no había 10 justos en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Recordamos que estaba ahí Lot, su mujer, sus hijas y los que tomarían a sus hijas por esposas, pero de estos solamente Lot, sus hijas y su mujer salieron o fueron liberadas por el Señor a través de aquellos seres celestiales. Aún sin embargo, como sabemos también, ah, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, porque bueno, el mandamiento era que no mirara tras sí. Y cuando lo hizo, desobedeciendo así la voluntad de nuestro Dios, el mandato de Dios, pues se convirtió, como dice la Escritura, en estatua de sal. Pero yo estoy haciendo referencia, hermanos, a esto. Si en las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Alma, de Seboim, de aquellas ciudades vecinas, hubiese habido 10 justos, las ciudades habrían permanecido. Y mira entonces la importancia de la sal en el mundo. Hoy hablamos de un mundo, hermanos, que se ha corrompido. Y hoy día vemos tanta corrupción, tanta maldad, tanta depravación, que yo creo que no es algo extraño cuando leemos Romanos en el capítulo 1. Vemos cómo el hombre se depravó, cómo el hombre se descarrió, cómo el hombre cayó
en las cosas más bajas, como dice, muy semejante a lo que pasó precisamente en Sodoma. Y así era el mundo cuando el apóstol Pablo escribía esa carta. Y hoy vemos ese mundo en el que nos ha tocado vivir, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de corrupción. Aquí en, aquí en mi país, en México, hay mucha maldad, hay mucha corrupción, hay mucha violencia. A causa de esa violencia, a causa de esa codicia, de esa avaricia del hombre por las cosas de este mundo, seres inocentes están perdiendo la vida. Y quizás, hermanos, sepan que una de mis hijas perdió la vida precisamente a causa de esa violencia que hay en este país. Y hoy hemos visto, hermanos, amigos, una depravación tal, donde hay un descaro tal en cuanto a la homosexualidad. Hay tanta corrupción en este mundo y aún sin embargo el mundo persiste. Es decir, el mundo todavía permanece. ¿Y por qué permanece? Bueno, dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Y si no hay sal en la tierra, entonces el mundo no tiene razón de ser. Y eso nos habla de la importancia de la sal, la bendición que es la sal, la bendición que somos nosotros los cristianos para el mundo, aun cuando el mundo no lo vea de esa manera. Porque si hay una oportunidad para el mundo, la hay precisamente porque todavía hay mucha gente como ustedes allá en España y acá en México y en otros muchos lugares que sirven a Dios, que son la sal de la tierra y que en alguna manera están preservando a este mundo, conservando a este mundo en el sentido no de la corrupción, sino en el sentido de preservarlo, de mantenerlo, porque todavía hay gente que sirve a Dios. En esta 10 hombres, 10 personas en Sodoma y Gomorra que sirvieran al Señor. Las ciudades permanecían. Y hoy seguramente, hermanos, tanta gente, tantos cristianos a través del mundo que hacen que el mundo todavía permanezca. Y eso nos lleva a recordar no solamente esto, nos lleva a recordar, hermanos, allá en los tiempos antes del diluvio, ¿qué nos dice la Escritura? El mundo se corrompió. Y lo que dice la palabra del Señor allá en el libro de Génesis, capítulo 6, es que el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. No había pensamiento bueno. No había, no había en el corazón de aquellos hombres cosas buenas. Era de continuo solamente el mal. Vio, como dice allí el texto de Génesis 6:5, la maldad era mucha en la tierra. Ahora, esa maldad consistía obviamente en toda clase de pecado. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento y recordamos de las palabras de Jesús en cuanto a lo que sucedía antes del diluvio, vemos no solamente toda clase de pecado, toda clase de maldad, toda clase de corrupción, como nos dice Génesis 6, de que el corazón de ellos era de continuo solamente el mal, sino que como dice nuestro Señor Jesucristo, era un mundo materialista, un mundo ocupado solamente en las cosas de este mundo. Porque dice el Señor Jesús que en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, es malo comer y beber, ¿no? Eso es parte de la vida. Casarse, dar en casamiento es parte de la vida. Es aquello que Dios, hermanos, ha establecido para el hombre. Allá en el principio, Dios precisamente vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea, que es la mujer. Y de esa manera el Señor instituyó el matrimonio, un hombre y una mujer. Ahora, como decía, el hombre ha pervertido los principios que Dios ha establecido. Pero a lo que me refiero es que dice el Señor que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y no entendieron, no hicieron caso a la prédica de Noé. Y vino el diluvio y entonces se los llevó a todos. Entonces, ¿qué había en el mundo antidiluviano? Había materialismo,
entregados al materialismo en gran manera, a las cosas de esta vida, de este mundo, también toda clase de maldad, toda clase de pecado, porque así nos dice el libro de Génesis. Y Dios decidió el fin de aquel mundo. ¿Por qué razón? No hay sal en el mundo, no hay sal en la tierra. De aquel mundo solamente está Noé y su familia. Si hubiese habido mucha más gente, digamos, que sirviera a Dios en los días de Noé, quizás Dios no hubiese traído ese diluvio a ese mundo antediluviano precisamente. Entonces, hermanos, estamos aquí recordando un poco, haciendo referencia a la importancia que tiene la sal en este mundo, el valor de la sal en este mundo, lo que significa, hermanos, ser la sal en este mundo, desde un punto de vista comparativo, conservar este mundo, que este mundo siga, que este mundo permanezca. Pero si no hay sal, entonces el mundo ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué razón habrá? ¿Por qué vino el diluvio sobre aquel mundo de los impíos? Bueno, precisamente porque no había sal suficiente para conservar a ese mundo. Pero entonces, hermanos, vemos la importancia de la sal en este contexto. Pero la sal tiene funciones, tiene ah, algunas cosas que puede hacer. Y lo más común, ¿verdad? Lo más común, lo más cotidiano para nosotros es que la sal le da sabor a nuestros alimentos. Hace algunos años a un hermano que tenía problemas del corazón, le dieron una dieta sin sal y le decía, hermano, ¿y qué tal le sabe su comida sin sal? Me sabe insípida, me sabe, no le encuentro sabor, no me es agradable, pero por causa de su salud, pues tenía que comer los alimentos sin sal. Y es que la sal le da un sabor muy especial a los alimentos. ¿Y esto qué nos dice, hermanos? Vosotros sois la sal de la tierra, dice nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto entonces la sal hace que el mundo sea agradable delante de Dios. Hay algo agradable delante de Dios. Sube, por decirlo de esta manera, un olor grato delante de Dios o le da un sabor agradable, algo que Dios puede paladear figuradamente hablando, obviamente, da sabor a este mundo. Y eso es algo bien importante, hermanos, que la sal le dé sabor a este mundo, que sea algo agradable. Y es que, otra vez, hermanos, si no hay sal en esta tierra, si no hay cristianos en este mundo, si no hay hombres de Dios en este mundo, ¿qué puede ser agradable a Dios? ¿En qué se complace Dios? Por ejemplo, en los tiempos de Saúl, cuando Dios le mandó a destruir a Amalek, y él fue y cumplió parcialmente la voluntad de Dios, perdonó la vida al rey y a lo mejor del rebaño, del ganado de Amalek. Y lo trajo, según dijo Saúl, para ofrecer sacrificios a Dios. Esto dijo a, a Samuel, el profeta. Ahora, lo que dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los sacrificios, en los holocaustos, como en que se le obedezca. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, es mejor que la grosura de los carneros, es mejor que los holocaustos. Eso es lo más agradable delante del Señor. Y dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Y como sal de la tierra, hermanos, es algo agradable delante de Dios, algo que le da sabor a este mundo. Es algo realmente importante lo que estamos aquí considerando y por lo tanto tenemos que vernos como tal y tenemos que cumplir esta función de darle sabor a este mundo. Ahora, la sal tiene un poder y sabemos que ese poder es grande. El poder, como dije hace unos minutos al introducirnos a este estudio, a estos comentarios, que por ejemplo los egipcios, que eran expertos en la exportación de alimentos crudos, pues extendieron su comercio
expandieron su comercio y por lo tanto ah, fueron mayores sus ganancias porque comerciaron alimentos que conservaron con la sal, que preservaron con la sal. Y entonces, hermanos, la sal tiene el poder precisamente de preservar, de evitar la corrupción. Y claro que nosotros como la sal de la tierra, nuestra influencia, nuestras vidas, vidas puras, vidas santas, vidas que agradan a Dios, pueden ser una influencia para el mundo, pero obviamente también vamos a preservar al mundo de corrupción y lo vamos a hacer cuando como sal de la tierra cumplimos la función y en este caso de predicar su palabra, porque es la palabra obviamente la que convierte el alma, es la palabra la que cambia la vida de las personas. Cuando Pablo escribió a los Corintios, dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los estafadores, ni los borrachos, ni los maldicientes, etcétera, heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La vida de aquellos hombres había cambiado, la corrupción se había detenido, la maldad había terminado en la vida de aquellos corintios, como ha terminado, como ha acabado en la vida de muchos que estamos obedeciendo el Evangelio, que obedecemos el Evangelio. Y por lo tanto, la sal tiene esta función, la función de preservar su influencia como tal. Quizás, hermanos, les ha tocado la experiencia de, de llegar a un lugar donde hay gente inconversa, quizás en el trabajo, quizás en la escuela, y la gente está conversando como lo hacen, hablando groserías y a la manera que el mundo lo hace. Y cuando el cristiano llega, se presenta ahí, como que la gente cambia su actitud, cambia su manera de hablar y tiene un cierto respeto porque ahí está el hermano, porque ahí está la hermana, porque ahí está el siervo, la sierva de Dios. Y eso es una influencia y es una influencia buena. Es decir, la sal está ejerciendo su poder, está ejerciendo su influencia. Pero para detener la maldad en el mundo, para detener la corrupción en el mundo, pues no solamente hay que vivir la vida como cristiano, sino predicar lo que el Señor nos muestra o nos revela más bien a través de su palabra, aquello que cambió nuestra vida y que puede cambiar la vida de las personas. Entonces la sal tiene un poder y es el poder transformador, el poder preservador, el poder que cambia. Y hermanos, por otro lado, si hablamos de la sal produce sed. Cuando comemos algo muy salado, pues eso produce sed. Y entonces, hablando de la sal como aquella que es de influencia en la vida de los seres humanos, que es de influencia en el mundo, porque dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra y la tierra es precisamente el mundo. La tierra es ese mundo en el medio del cual vivimos y que es el que necesitamos salar, al que necesitamos darle sabor, al que necesitamos evitar que se siga corrompiendo. Y esto se puede hacer porque la sal produce y produce sed, y entonces que nuestras vidas precisamente produzcan el deseo de vivir al servicio de Dios. Es como cuando el Señor allí en Mateo 5 en el verso 14 hablando de la luz, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y así alumbra a todos los que están en casa. Bueno, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal produce sal y cuando ven los hombres la vida del cristiano, una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida precisamente al servicio de nuestro Dios, quizás eso precisamente va a producir
el deseo de ser como nosotros. ¿Habrán tenido ustedes esa experiencia? Esa experiencia de aquel ah, hombre, de aquella mujer que nos conoce como cristianos y dice, quisiera ser como tú. ¿Y por qué quisiera ser como tú? Bueno, precisamente porque estamos produciendo en él ese deseo de ser hombre, mujer, que sirve a Dios, que vive la vida como nosotros la vivimos. Y de ahí la importancia de que seamos precisamente lo que el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal como tal es tan importante, es aquello que hace agradable este mundo delante del Señor, que evita la corrupción de este mundo, que puede producir el deseo de que la gente quiera servir a Dios. Pero también, hermanos, en Mateo, en este capítulo 5 donde estoy basando estos comentarios, dice el Señor, si leemos otra vez el versículo, bueno, dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal, hermanos, perdiere su capacidad de salar, ¿con qué será salada esta tierra? No hay nada, dice el Señor. Entonces, no sirve, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y quiero leer lo que dice también Lucas en el capítulo 14, los versículos 34 al 35, cuando dice el Señor, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y me llama mucho la atención, hermanos, lo que dice el Señor acá en este pasaje o en estos versículos de Lucas capítulo 14. Porque dice el Señor que si la sal se hiciere insípida, entonces no sirve ni para la tierra, ni para el muladar, no es útil para nada. ¿Y qué es, hermanos, el muladar? El muladar para nosotros acá en México es el lugar donde se tira la basura. Allí donde se arroja la basura, eso es el muladar. Y fíjense la manera en que Jesús expresa esto cuando dice, ni para el muladar es útil. No sirve absolutamente para nada. Y entonces tenemos aquí, hermanos, tenemos aquí un desafío. Tenemos que ser la sal de la tierra. Porque si el cristiano, si el Hijo de Dios, si el siervo de Dios no cumple con su función, entonces viene esta definición del Señor de ser inútil totalmente, de no servir absolutamente para nada. Y entonces, si el cristiano, hermanos, no predica el evangelio, ¿quién lo hará? No lo van a hacer los ángeles, no lo van a hacer los no cristianos, porque ellos predican sus propias creencias, sus propias doctrinas. Pero entonces, ¿cómo puede el cristiano perder su capacidad de salar? ¿Cómo puede la sal perder su capacidad de salar? Obviamente, desde un punto de vista figurado, cuando somos infieles, cuando somos mundanos, cuando somos indiferentes, insensibles, cuando somos duros, fríos, apáticos en relación con las cosas del Señor, cuando somos negligentes, descuidados, desidiosos, desobligados, cuando no tenemos la entrega total a las cosas del Señor, cuando no somos hombres y mujeres consagrados, entonces perdemos la capacidad de salar. ¿Cómo alguien puede ser influenciado por nosotros para bien, para querer servir a Dios cuando no vivimos las vidas conforme a la voluntad de Dios, cuando somos indiferentes o como decía, somos mundanos o somos insensibles o duros o fríos o negligentes en cuanto a las cosas del Señor? Entonces, hermanos, claro que desde este punto de vista se puede perder la capacidad de salar. Y entonces tenemos aquí, no solamente como dije en un principio, tenemos el gran privilegio,
la gran bendición que el Señor nos concede cuando nos compara y dice, ustedes son la sal de la tierra, de mucho valor, de mucho precio, algo que le da sabor a este mundo, que preserva este mundo, que tiene una influencia en este mundo, pero cuidado, cuidado que no perdamos la capacidad de salar, porque entonces esto que dice aquí el Señor en verdad me impresiona, porque dice el Señor, no sirve para nada. Entonces, si la sal, hermanos, no cumple con su función, no hay nada que la pueda cumplir. Y por lo tanto, la advertencia, digamos, de parte del Señor está ahí. Por eso en esta ocasión, hermanos, en que me han dado esta oportunidad de comentar un poco con ustedes de la palabra del Señor, he querido comentar este pasaje que nos habla de ser la sal de la tierra, de la importancia que tenemos como tal, pero también de la gran responsabilidad que el Señor nos confiere al decir, ustedes son la sal de la tierra. Vivamos entonces, hermanos, esas vidas que glorifiquen a Dios, esas vidas que motiven a otros a venir al Señor, esas vidas que sean el modelo y el ejemplo de muchos para seguir. Y así como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, así podamos nosotros hoy decirlo. Me recuerdo ahora de un hermano que vivía en una comunidad pequeña y que su vida de no cristiano fue una vida bien conocida en esa comunidad como un hombre, pues que vivía en toda clase de pecado, toda clase de maldad. Pero un día llegó el Evangelio a su vida y se convirtió al Señor y comenzó a predicar en aquella comunidad. Y entonces decía la gente, ¿y qué vienes ahora a predicarme tú? Si yo te conozco, ¿quién eras? ¿Cómo eras? ¿Cómo vivías? Y ahora dices que eres cristiano. Pero él decía, precisamente eso que tú dices, ¿qué era? Porque ya no soy. Porque ahora mi vida, como tú dices, es una vida diferente. Es una vida en la cual Dios es glorificado. Y a eso quiero invitar, a que vivamos vidas que glorifiquen a nuestro Dios. Vosotros, dice, sois la sal de la tierra. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir estos pensamientos.